Un gusto que estén nuevamente en este ciclo de Historia Universal que hemos preparado muy gentilmente y con arduo trabajo durante el verano. Eh, Hoy tenemos al profesor Gonzalo Rojas Sánchez, quien lo conoce muy bien, y nos hablará sobre leninismo y estalinismo, si acaso son o no lo mismo. Y antes de darle el pase al profesor, quiero también dar algunos avisos comerciales que son relativos a que todas las personas que estén en la región del Biobío, vamos a tener el primer encuentro Foro Republicano el próximo sábado 29 a las 9:30 horas en el Hotel Araucano. Entrada liberada para todos los que estén allá o conozcan y tengan amistades en Concepción. Así que muy cordialmente invitados. Va a estar Rocío Cantuarias, va a estar Fernando Peña y voy a estar yo también dando una charla que va a estar bien interesante. Profesor, todo suyo el escenario hoy día. Muchas gracias, Andrés, una vez más, y muchas gracias a todos ustedes por el interés que siempre manifiestan en nuestras actividades. La semana pasada, el profesor Enrique Bram ya nos introdujo en uno de los temas polémicos que nos hemos planteado en este curso. Contestó la pregunta tantas veces comentada si el fascismo y el nazismo son movimientos o no de derecha. Y hoy yo voy a tratar de hacerme cargo de otra duda que habitualmente surge, y es si el leninismo y el stalinismo son equivalentes el uno con el otro, o hay diferencias muy importantes en estos dos sistemas perversos que de manera consecutiva se aplicaron en la Unión Soviética. La cuestión tiene una importancia especial porque, como todos sabemos, a partir de 1956, del mes de febrero de 1956, el Partido Comunista de la Unión Soviética, esto en boca de Nikita Khrushchev, secretario general del partido en esos momentos, dio a conocer los crímenes de Stalin. Y eso hizo que el Partido Comunista de Chile, en particular, tuviera que reajustar sus planteamientos, como lo hemos comentado en otra oportunidad, y volver al culto de Lenin, dejando de lado la alta consideración en que tenían a Stalin. Entonces la pregunta que suele surgir es, bueno, pero ¿no tenían nada en común Lenin y Stalin, el leninismo y el stalinismo, como para que sea tan fácil, por así decirlo, desechar a uno y quedarse con el otro? Eso es lo que vamos a tratar hoy día. Y en el guión que yo les mandé, un guión muy esquemático, como ustedes ven, hay una docena, 12 cuestiones que vamos a ir comentando respecto de Lenin y Stalin, porque estamos hablando de dos sistemas vinculados a personas. No estamos hablando de liberalismo o conservantismo o social cristianismo o anarquismo, conjuntos de ideas que tienen muchísimos pensadores detrás de cada una y variantes muy significativas al interior de cada una de ellas, sino que estamos hablando de sistemas vinculados a una persona en concreto. Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, Joseph Dugashashvili Vissarionovich, Stalin. Y entonces, como son dos personas en concreto, tenemos que ir analizando el contraste primero entre las dos personas. Y a partir de ese contraste vamos a ir viendo el contraste entre las ideas que ellos tenían y el modo en que las fueron poniendo en práctica en la Unión Soviética. La primera cuestión que nos planteamos es cuánto tiempo estuvo cada uno al frente de la Unión Soviética. De la Unión Soviética en un sentido genérico, porque los primeros años de Lenin no fueron estrictamente al frente de la Unión Soviética, aún no se la había declarado en esos términos.
Lenin estuvo al frente de la Unión Soviética desde octubre, noviembre, según el calendario que usemos, de 1917, hasta el primero de sus derrames cerebrales en enero de 1922. Lenin murió en enero del año 24, pero en los últimos 2 años de vida estuvo prácticamente inhabilitado para poder influir en el gobierno soviético. Fueron, por lo tanto, menos de 5 años, 4 años y un poco más el tiempo que Lenin tuvo al frente de la Unión Soviética. Lo que en contraste con Stalin es muy fuerte porque en realidad Stalin condujo la Unión Soviética desde la muerte de Lenin en enero de 1924 hasta su propio fallecimiento. Ya tuvimos la conferencia inaugural de nuestro año académico en Foro Republicano sobre ese tema el 5 de marzo de 1953. Estamos hablando, por lo tanto, de 29 años. Tenemos ahí ya una distinción muy interesante, entonces es difícil comparar a dos sistemas prácticos de gobierno con las ideas que los respaldan, cuando uno de ellos no alcanzó a practicarse ni siquiera durante 5 años y el otro multiplicó por 6 ese tiempo. Pero eso no impide nuestra comparación, nuestra contestación a la pregunta sobre si el leninismo y el stalinismo en la Unión Soviética fueron equivalentes o no. Tenemos que ir de a poquitito entrando ahora en el carácter de cada uno de nuestros personajes. Y ustedes pueden ver que en el guión hemos puesto que el carácter de cada uno de ellos fue un carácter siniestro. La palabra ha sido pensada, no ha sido lanzada ahí sobre el papel, sobre el archivo digital por capricho, ha sido pensada. Son dos caracteres siniestros, pero no en la misma dimensión. Lenin es un hombre siniestro por su frialdad, por su capacidad de despreciar prácticamente a todas las personas con las que trabaja, por su rigor para aplicar las tesis que le resultan inteligentes a su propia comprensión, sin admitir oposición de ningún tipo. Es ese tipo de personas mesiánicas. Es ese tipo de personas que, teniendo una inteligencia superior, transforman su inteligencia en un servicio del mal. Y por lo tanto consideran que quienes incluso son sus colaboradores no están suficientemente a la altura, no deben participar de la toma de decisiones, no son perdonables cuando cometen errores. En el caso de Stalin, su carácter siniestro no tiene que ver con la superioridad tan evidente en el caso de Lenin respecto de sus colaboradores, sino justamente al revés, con su inferioridad. Stalin es un hombre que conoce bien, parece, todo esto, como ustedes comprenderán, cuando uno explica estas cosas en una clase tiene que ser muy prudente porque no ha estado adentro de la conciencia, de la mente, del corazón de un personaje, pero bueno, al haber leído ya tantas biografías y al haber leído sus escritos, uno se puede ir formando una idea. Es un hombre consciente de su propia mediocridad. Así como Lenin es consciente de su gran capacidad, Stalin es consciente de su propia mediocridad. De su mediocridad de origen, porque así como Lenin tiene estudios superiores, Stalin tuvo que abandonar el seminario. De su mediocridad social, Lenin se ha rodeado de personas de la alta burguesía, Stalin se ha rodeado de georgianos de nivel artesanal. Stalin es consciente
de su propia incapacidad para tratar con las personas, mientras que Lenin se siente completamente capaz de despreciar y eliminar a las personas con las que trabaja. Mientras que Stalin es consciente de que él es incapaz de tener un trato normal con las personas porque él no tiene talentos humanos, capacidad de relación. Y entonces toda esa mediocridad de la que él parece haber sido muy consciente lo llevó a tener una dimensión siniestra de su comportamiento, pero no por superioridad, sino al revés, por inferioridad. Por saber que si iba a tener que ejercer el poder como lo comenzó a ejercer a partir de 1924, lo iba a tener que ejercer con personas que lo superaban en categoría, cosa que nunca Lenin estimó respecto de nadie, mientras que Stalin al menos fue consciente de que prácticamente todos los miembros del Comité Central del año 24 eran superiores a él en inteligencia, en estudios, en relaciones humanas. Y eso hizo que su carácter fuera también siniestro. La tercera cuestión que se plantea habitualmente es si estamos en presencia de dos enfermos mentales o de uno solo, y cuál de los dos. Porque cuando se miran los frutos podridos, pestilentes del régimen soviético, y no solo del régimen en la Unión Soviética, sino de toda la expansión que el comunismo vivió a partir de la Unión Soviética, muchas veces se comenta, bueno, esto es fruto solamente de personas mentalmente enfermas. Mi convicción, a partir de las biografías leídas, es que en el caso de Stalin no estamos en presencia de ninguna manera de un enfermo mental. En el caso de Lenin, perdón. No estamos de ninguna manera en presencia de un enfermo mental. De ninguna manera. Estamos en presencia de una persona que tiene un carácter siniestro. Que le tiene, por ejemplo, mucho temor al dolor físico, pero que es una persona de un equilibrio interior, de un autodominio, con independencia de su temor al dolor físico, excepcional. Mientras que en el caso de Stalin, la discusión de sus biógrafos incluye como una cápite muy importante, a diferencia de las biografías de Lenin, en las que el tema de si eventualmente pudo haber tenido alguna enfermedad mental importante es tratado muy marginalmente. En el caso de Stalin, todos sus biógrafos se hacen cargo de esta posibilidad. ¿Qué se descarta? Se descarta la esquizofrenia, se descarta que haya sido un maníaco depresivo y muy probablemente la enfermedad mental que efectivamente padeció Stalin fue el delirio de persecución, la paranoia como delirio de persecución o el delirio de persecución paranoico. Justamente porque su carácter constitutivo es el de un hombre que conoce su propia mediocridad, ese convencimiento, esa convicción de que él es un mediocre entre personas superiores, pero tiene el poder, lo lleva a sentirse y a desarrollar una enfermedad mental de una permanente convicción de que él está siendo perseguido, de que se están organizando conspiraciones en su contra, de que en el partido hay saboteadores, criminales, desviacionistas. Claro, no todas las personas que efectivamente, como hemos comentado en otras clases, no viene estrictamente al caso en este punto, aunque vamos a decir un poquito algo de eso más adelante, no todas las personas que fueron purgadas y que fueron enviadas al Gulag por Stalin responden al prototipo de este me está persiguiendo. Stalin tenía un diseño que iba mucho más allá de su enfermedad mental, como lo vamos a ver a continuación cuando hablemos del terror, que lo hacía expandir el
terror con independencia de que se sintiera o no perseguido. Pero no cabe ninguna duda que padecía de un delirio de persecución, que padecía de paranoia. Cuando digo no cabe ninguna duda, cabe la duda razonable de que en el juicio final nos digan que fue distinta la situación. Pero para la inmensa mayoría de sus biógrafos estamos en presencia de una persona mentalmente enferma, a diferencia de Lenin. Con respecto a la capacidad teórica, en el caso de Lenin, su capacidad teórica es altísima. El conjunto de sus obras completas y de sus libros más importantes, el conjunto en el volumen de sus obras completas, hay como sabemos varias ediciones de sus obras completas, hoy día pasan de 100 volúmenes, la última edición de sus obras completas. El conjunto de esas obras completas, por supuesto yo no he leído las obras completas, he leído solamente obras seleccionadas de Lenin, habría tenido que dedicar la vida a leer las obras completas de Lenin, pero en sus libros hay una altísima capacidad de elaboración teórica. Lenin es un corrector de Marx, Lenin es un hombre de matices a Marx, Lenin es un hombre genial en la capacidad de desviarse de Marx cuando es necesario para sacarle provecho al partido como agente de la revolución. Y las obras de Lenin siguen siendo hoy citadas, cuando digo hoy me refiero en los últimos 50 años, y más, diría que en los años, desde los años 60 para acá, en los últimos 60 años, siguen siendo citadas por los marxistas del mundo entero, porque tienen una alta calidad teórica. En el caso de Stalin, primero, sus obras son muy escasas. Tampoco tenemos ninguna seguridad de que su historia del Partido Comunista de la Unión Soviética, por ejemplo, efectivamente la haya escrito él. Conocemos una cantidad importante de discursos y de textos que entregó al conocimiento público. Y lo más que podemos decir de su capacidad teórica es que es media, mediocre. Stalin no es capaz de hacer ninguna aportación teórica que esté a la altura de las correcciones que Lenin le hizo a Marx. Cuando digo correcciones, en realidad son contradicciones de Lenin respecto de Marx. La única tesis que se puede adjudicar a Stalin como una tesis propia de él, la vamos a comentar un poquitito más adelante, justamente en el punto último de nuestra sesión de hoy, es la tesis del socialismo en un solo país. Es una tesis que distingue a Stalin de Lenin. Pero no vamos a decir que es una notable aportación teórica del georgiano. Es simplemente un conjunto de postulados de por qué es conveniente que el socialismo, como lo veremos en el punto 12, se consolide en la Unión Soviética. Y la razón es muy sencilla. Él es el gobernante soviético y no quiere arriesgar por ningún motivo con una revolución mundial su propia hegemonía sobre la Unión Soviética. No hay en Stalin más que una capacidad muy mediocre de elaboración teórica. ¿Qué podemos decir de la aceptación de uno respecto del otro? Porque ellos se trataron. Stalin fue un agente del partido en la primera década del siglo, estuvo 7 u 8 veces en prisión, en las prisiones de la Ucrania, de la tercera sección de la policía secreta de Nicolás II, se fugó todas las veces menos una. Era un hombre que fue recibiendo la confianza de Lenin y fue integrado al Comité Central del Partido Comunista, donde, junto con otros miembros de ese Comité Central, Kamenev, Zinoviev, Bukharin, tomaron la decisión de apoyar
los movimientos militares que Trotsky estaba desarrollando en San Petersburgo y por lo tanto tomarse el poder la noche del 6 al 7 de noviembre de 1917, de acuerdo a nuestro calendario. Stalin estuvo con Lenin. No solamente estuvo antes de la revolución en sí misma, sino que estuvo con Lenin hasta su muerte. Incluso lo fue a ver, lo visitó con frecuencia, no mucha, en su dasha, cuando Lenin estaba ya postrado hemipléjico después de los derrames cerebrales. Pero ¿cómo se llevaron ellos? ¿Cómo se aceptaron el uno al otro? El resumen de la consideración que Lenin terminó teniendo por Stalin es completamente negativo. En su testamento, Lenin recomendó privar a Stalin de la Secretaría General del partido. Lenin dejó dos versiones de su testamento, una es muy dura y la otra es durísima. Y cuando digo muy dura y durísima, la referencia es a el modo en que él se refiere a Stalin. En las dos versiones del testamento, Lenin es muy claro para decir que Stalin es un hombre rudo, sin escrúpulos, tosco, y que debe ser privado de la Secretaría General. Terminó Lenin por conocer parte de las mediocridades de Stalin y recomendó, cuando ya Lenin entendió que su destino no era poder gobernar la Unión Soviética después de los derrames cerebrales, entendió que Stalin no era el hombre adecuado para que gobernara la Unión Soviética. No le hicieron caso en el Comité Central al testamento de Lenin. El primero que no le hizo caso fue el propio Stalin, que dijo, no, renuncio. Pero lo curioso es que Stalin, sabiendo el modo, y lo sabían Trotsky, Bukharin, Kamenev, Zinoviev, la Krupskaya, la mujer de Lenin, viuda, todos los miembros del Comité Central conocieron el testamento de Lenin que recomendaba sacar de la Secretaría General a Stalin. Pero Stalin tuvo la astucia, porque aunque era un talento mediocre, no era un tonto de remate, tuvo la astucia de aceptar el leninismo y a Lenin a lo largo de toda su vida como la referencia más importante. O sea, no le devolvió Stalin a Lenin la misma moneda, por el contrario. Se subió a los hombros de Lenin, de un Lenin, como sabemos, venerado, embalsamado, puesto en uno de los muros del Kremlin para la veneración popular. Se subió sobre sus hombros durante los 30 años de su tiranía y se apoyó en Lenin, no solo aceptándolo, sino ensalzándolo. Fue esta una maniobra propia de una persona mediocre, que se daba cuenta que si trataba de constituir, por así decirlo, su propio sistema, desgajándolo del leninismo, iba a quedar muy en claro a corto plazo que su propio sistema no tenía prácticamente más valor que el terror con el cual lo podía poner en práctica. Y entonces por eso se subió a los hombros de Lenin. Y es muy frecuente, lo hemos visto tantas veces, ese cuarteto de perfiles, Marx, Engels, Lenin, Stalin. Aceptación del otro, Lenin terminó rechazando a Stalin, Stalin se apoyó y se subió a los hombros de el Lenin ya fallecido. Muy importante es considerar cómo fue la relación de Lenin y de Stalin con Trotsky. Porque Trotsky pudo haber sido la gran figura del régimen después de la muerte de Lenin. Al fin de cuentas, aunque Lenin no recomienda directamente a Trotsky, pero está pensando que la figura que puede tener alguna categoría equivalente a la suya es Trotsky. ¿Cuál fue la relación de Lenin con Trotsky? Siempre muy positiva, de respeto. Si había una persona, a la cual Lenin no consideraba inferior,
esa persona probablemente era León Davidovich Bronstein Trotsky. Quizá era la única persona a la cual no consideraba un inferior. Le tenía una gran consideración, lo tenía en alta estima intelectual. Tenía sus distancias porque sabía que Trotsky era un hombre de una capacidad de organización magnífica, era un hombre de un sentido militar magnífico, y quizá en eso Trotsky podía ser sombra para Lenin, pero siempre lo tuvo en alta estima. Al revés, como Stalin era una mediocridad, una inepcia, era muy inepto en muchas cosas, entendió, sí, por supuesto, primero que Lenin había preferido a Trotsky y segundo que Trotsky efectivamente era preferible, que era una figura de categoría, que era un hombre que había demostrado enorme talento organizativo desde 1905. Él fue el que organizó los primeros soviets en San Petersburgo por allá por 1905 y que había seguido demostrando ese talento de organización en la revolución de octubre-noviembre de 1917. Él fue el que condujo la toma de los principales edificios públicos y el Palacio de Invierno en octubre-noviembre, según el calendario de 1917. Esto lo tenía muy claro Stalin y por lo tanto, si quería consolidar su propia mediocridad al frente de la Unión Soviética, tenía que deshacerse en primerísimo lugar de Trotsky, y así lo hizo, como todos sabemos. Primero logró la expulsión de Trotsky del Comité Central, al poco tiempo que se le expulsara del partido, y finalmente lo terminó expulsando de la Unión Soviética y lo hizo asesinar en Ciudad de México el 20 de agosto de 1940. Queda claro que su mirada a Trotsky era tan negativa como que finalmente lo privó de su vida. ¿Qué decir respecto del culto a la personalidad? Lenin y Stalin eran hombres disponibles para que se cultivara su personalidad. Bueno, aquí sí viene un pequeño problema cronológico y es que, como les decía, el hecho de que Lenin haya gobernado la Unión Soviética menos de 5 años no permite establecer un paralelo estricto entre el culto a la personalidad en Lenin y el culto a la personalidad en Stalin. Y por eso el juicio que se hace en el guión es que el culto a la personalidad de Lenin es parcial, estaba despuntando. No sabemos hasta dónde pudo haber llegado ese culto a la personalidad. No sabemos cuánto habría sucumbido Lenin a la tendencia de los partidos comunistas a ensalzar a sus principales figuras y colocarlos en el Olimpo. Lo que sí sabemos es que Stalin fue receptor de un absoluto, y uso esta palabra porque es la palabra con la cual habitualmente hablamos de Dios los creyentes, ¿no es cierto?, el absoluto. Y Stalin estuvo disponible para recibir un culto absoluto a su personalidad. El número de ciudades que pasaron a llamarse con su nombre son 5. La más conocida es Stalingrado, pero hay otras 4 que llevan su nombre. El volumen de las estatuas, enormes, gigantescas. La cantidad de montes que llevaron su nombre, las más altas cimas. Los cuadros. Las reuniones sociales para honrar al líder. Los artículos de prensa, de elogio. En fin, todo se construyó desde las señales que el propio Stalin iba dando para que el culto a su personalidad pueda ser calificado hoy día por la historiografía como el culto a un absoluto. Mientras que en el caso de Lenin estamos en presencia de un culto que fue solo incipiente, que apenas comenzó a desarrollarse, insisto, no sabemos hasta dónde habría llegado. ¿Qué decir respecto de las relaciones de cada uno de estos dos líderes con el partido?
Como sabemos, el partido es el instrumento fundamental de la construcción del Estado soviético, hasta el momento en que el partido queda subordinado a la policía secreta, a la checa primero, a la GPU después, a la OGPU después, a la NKVD, a la MVD y finalmente a la KGB, a los distintos nombres que va tomando la policía secreta, al menos 6 nombres distintos según el desarrollo de su propia institucionalidad. Y el partido fue quedando subordinado a la policía secreta. ¿Cuál es la relación de Lenin con el partido? Lenin se relaciona dominando el partido con su gente, con los que él escoge. Ya sabemos que no considera que haya ni uno solo, con la excepción de Trotsky, que esté a su altura. Los escoge, los cultiva, trabaja con ellos. Si es necesario desprenderse de alguno, lo hará, y por eso recomendará que no sea Stalin el secretario general a su muerte. Pero Lenin forma un partido nuclear. El partido de los bolcheviques viejos, así se llaman, los que ingresaron al partido antes del 7 de noviembre de 1917. Es el partido de Lenin. Y se hablaba así muchas veces, ni siquiera se decía partido bolchevique. Muchas veces los militantes del partido decían el partido de Lenin. Y Lenin no tenía ningún inconveniente en que se dijera, es parte de ese culto inicial a su persona, que el partido era su partido. Y él trabajó con su gente. En ese sentido hay un paralelismo con Stalin, pero con un matiz muy notable. Y Stalin va a ir construyendo también un partido con su gente. Bueno, diría uno, no es extraño, ¿no? Sí, pero lo que fue extraño es que la construcción del partido con su gente va a ser paralela a la eliminación de los leninistas. Los hombres de Lenin van a ir siendo purgados en la década de los 30, uno tras otro, hasta el punto que solamente 2 hombres importantes de la época de Lenin van a subsistir. En el plano civil, Kaganovich y Molotov. Un tercero en el plano militar, Voroshilov. Los demás van a ir a parar todos a las mazmorras de la Lubyanka o del Lefortovo o de la Burtica, de las 3 terribles prisiones moscovitas, para ser ajusticiados con un tiro en la nuca. Stalin construirá su propio partido con su propia gente, pero lo hará en contra de los bolcheviques viejos, de los hombres de Lenin. Prácticamente ninguno de ellos, con las excepciones que les he mencionado, quedarán en el partido. Pero esto tiene un matiz, y es la cuestión de las facciones, el 9º punto que estamos comentando. Porque el hecho de que Lenin haya querido construir un partido con su gente no significa que todos en el partido hayan sido considerados su gente. En el año 21, Lenin va a proceder duramente contra las facciones del partido. Contra la facción obrerista o sindicalista, contra la facción de los marinos de la base de Kronstadt, que están decepcionados de la revolución, contra otras facciones menores que considera desviacionistas, y las va a eliminar todas. Lenin no va a trepidar en cuanto a que los hombres suyos no pueden contaminarse ni con el obrerismo sindicalista, ni con el militarismo de la base naval de Kronstadt, ni con ningún otro desviacionismo de las tesis suyas. O sea que en ese sentido, Lenin ve que hay facciones al interior del partido y procede a eliminarlas. No tuvo ningún problema entre los años 20 y 21, mientras estuvo todavía al mando de la Unión Soviética, en eliminar las facciones.
Claro, cuando Stalin se hace cargo de la Unión Soviética y van pasando los años, surgen nuevas facciones. Y entonces una de las tareas del paranoico Stalin es impedir la formación de nuevas facciones. Está viendo facciones por todas partes, conspiraciones, desviacionismos, sabotaje, traición. Todo eso que quedó condensado en el artículo 58 del Código Penal. En otro momento les recordaba, ¿no? Que si leen el artículo 58 del Código Penal después de las 7 de la tarde no van a poder dormir esa noche, así que no lo hagan nunca después de las 7 de la tarde, a no ser que tengan, no sé, un whisky a la mano y que les compense. Porque el artículo 58 del Código Penal es la demostración más evidente de cómo Stalin vive obsesionado respecto de aquellos que sean disidentes de su línea central. Quiere impedir todo faccionalismo. Que no surjan. Y cuando surgen, procede del mismo modo que Lenin, los elimina. Bueno, aquí hacemos un empalme entre el punto 9 y el punto 8 anterior. El primer faccionalismo que le interesa eliminar a Stalin es el faccionalismo de los bolcheviques viejos, de los leninistas, que no son una facción dentro del partido, que son el núcleo del partido, pero el cual Stalin considera una facción que le hace sombra. Zinoviev, Kamenev, Bukharin, Rijov, y así sucesivamente. Decenas, cientos, miles de bolcheviques viejos, de leninistas de la primera hora, que fueron a parar la menor cantidad de ellos al Gulag, la mayor cantidad de ellos al pistoletazo en la nuca, y que fueron considerados, por lo tanto, como una facción. Stalin quiere impedir el surgimiento de nuevas facciones y elimina todas aquellas que, según él, pueden estar presentes en el partido. De tal manera de ir generando, fíjense como los puntos 8 y 9 se retroalimentan el uno con el otro, toda una nueva clase política de súbditos suyos. Ahí están los Khrushchev, los Brezhnev, los Podgorny, los Kosygin, los Beria, los Yagoda, los Yezhov. Algunos de ellos fueron eliminados también en el curso de este proceso de generar toda una nueva clase política que sea absoluta y estrictamente fiel a Stalin. Y cualquier facción, sobre todo la facción leninista, eliminada. Pero una de las coincidencias menos desarrolladas entre Lenin y Stalin es el uso del terror. Lenin fue un teórico del terror y llegó a aplicarlo de manera práctica. Él estableció la Cheka, la primera policía secreta. Él se la encargó a Dzerzhinsky, un siniestro polaco bolchevique. Él estableció los primeros pequeños campos de trabajo forzado al norte de la Unión Soviética. No todavía los terribles campos que se van metiendo en Siberia, sino directamente al norte, al este de Finlandia. Fue Lenin el que estableció el terror a través de la Cheka y el terror para un porcentaje pequeño de la población todavía, para un porcentaje pequeño de la disidencia del partido todavía en los campos de trabajo forzado. Por supuesto, la coincidencia de Stalin con Lenin es meramente cualitativa, pero no cuantitativa. Stalin le da la misma importancia que le da Lenin a la policía secreta y a los campos, con la diferencia dramática de que las cantidades de reprimidos bajo el terror de Stalin no guardan comparación alguna con las cantidades de reprimidos bajo el terror de Lenin. En el caso de Stalin, quienes hicieron cargo de su policía después de
Yezhov y finalmente Beria, Laurenti Beria, todos hombres de Stalin, fueron hombres que transformaron la policía, GPU, OGPU, NKVD, MVD, transformaron la policía en el poder más férreo de la Unión Soviética, en un poder directamente dependiente del propio Stalin, en un poder omnicomprensivo, en un poder administrador de, lo hemos comentado en otro curso, de más o menos unos 2.200 campos de trabajo esclavizados, unos 2.200 campos de trabajo principales, en torno a los cuales había otros pequeños campos en torno a cada uno de ellos. Un sistema por el que pasaron 28,8 millones de personas. Casi 29 millones de personas pasaron por el sistema del terror de Stalin. Pero la diferencia cuantitativa no nos debe hacer pensar que hubo una diferencia cualitativa entre el diseño leninista de la policía y el terror y el diseño stalinista de la policía y el terror. Y dejamos para el final dos cuestiones de menor interés o de menor carácter llamativo, si ustedes quieren, pero muy importantes también. Las distinciones que hubo entre la concepción económica de Lenin y la concepción económica de Stalin. Pero aquí de nuevo tenemos que hacer un matiz. Lenin era, por supuesto, un hombre partidario de la expropiación de todos los medios de producción en manos de lo que se llama en el marxismo la burguesía capitalista. Y una vez expropiados esos medios de producción, todos, absolutamente todos, tanto los urbanos como los agrícolas, el Estado se deberá hacer cargo de esa situación. Pero, terminada la guerra civil en que los rojos derrotaron a los blancos, recuerden que cuando se produjo la revolución vino inmediatamente una guerra civil que duró 3 años, durísima. Lenin entendió en su alta inteligencia, en su genialidad, que no podía llevar a la práctica una tesis radical de expropiación de todos los medios de producción. Y entonces, primero, quiso dejar tranquilo el campo por completo, no tocar con reforma agraria alguna al campo ruso y al campo ucraniano, no tocarlo. Y por otra parte, establecer una política de pymes, diríamos hoy, un respeto a la pequeña y mediana empresa, de tal manera que terminada la guerra civil pudiese reflorecer la actividad económica en la naciente Unión Soviética. Y a eso lo llamó la nueva política económica, la sigla en ruso y en inglés es la misma, la NEP, New Economic Policy. Curiosamente, las mismas tres letras sirven para las palabras rusas de la nueva política económica. Ahora, la NEP alcanzó a aplicarse apenas 3 años y medio. Esta política de tolerancia hacia las pymes y de respeto a la propiedad agrícola no tuvo constancia, porque, y en esto estamos en una contradicción flagrante entre leninismo y stalinismo, porque Stalin transformó la economía del gran sistema soviético por completo. Estableció el sistema de los planes quinquenales. Y los planes quinquenales tenían dos pilares. Primero, la colectivización de la agricultura, de tal manera que la producción agrícola en manos del Estado, de las granjas colectivas, con dos sistemas, ¿no es cierto?, los kolhoses y los kolhoses, que esas granjas colectivas entregaran todo el grano al Estado y el Estado pudiese, por lo tanto, exportar grano para la industrialización de la Unión Soviética, primer pilar, y segundo pilar, por supuesto, la planificación. Son planes basados en los excedentes de la agricultura para la industrialización. Nada de eso estaba en Lenin. Lenin quería dejar tranquila la agricultura y quería, no sabemos hasta cuándo lo habría mantenido, pero en un comienzo quería dejar
bolsones importantes de actividad económica en el mundo de las pequeñas y medianas empresas. Todo eso fue por completo contradicho por Stalin a partir de los planes quinquenales, que tenían, insisto, estos dos pilares. Una planificación que permitiera, mediante la colectivización de la agricultura, que se realizó sobre todo entre los años 28 y 32, con dramáticos efectos, generar los excedentes suficientes para la industrialización, el desarrollo de las grandes represas, de los grandes canales, de las grandes centrales eléctricas, de las grandes fábricas, de tractores y también de armamento, por supuesto. Por lo tanto, ahí hay una contradicción muy directa entre las tesis de Lenin en el periodo que las alcanzó a aplicar y las de Stalin. Y por último, nos tenemos que plantear la mirada de Lenin y Stalin frente al gran objetivo del marxismo, que es la revolución mundial. El marxismo no es una concepción para un momento determinado en un país determinado. Como toda ideología, es una construcción omnicomprensiva, lo abarca todo, en todo momento, todas las realidades del mundo, y ahí seguimos viendo, ¿no es cierto?, cómo el marxismo se modula por aquí o por allá, pero en su versión china, y en su versión coreana del norte, y en su versión cubana, y en su versión venezolana, y quizás cuáles otras nicaragüense, y cuáles otras que hay por ahí hoy día en el África y que ignoro. Respecto a la Revolución Mundial, Lenin era partidario con Trotsky, pero Trotsky era el principal impulsor de esta tesis, de que efectivamente desde la Unión Soviética se impulsaría la revolución en el mundo entero. Fue Trotsky el que quiso ponerlo en práctica, llevando al Ejército Rojo hasta las puertas de Varsovia y después teniendo que retroceder por el impulso del ejército polaco en contra de la naciente Unión Soviética. Le fue mal a Trotsky en Polonia. Pero la tesis de Lenin se habría aplicado por 1000 instrumentos después, no solo por la vía militar, porque era un hombre convencido de la necesidad de la revolución mundial. Aunque había contradicho las tesis de Marx en cuanto a que la revolución iba a tener lugar en Inglaterra, como sabemos que había dicho Marx, ¿no es cierto? Y Lenin había dicho, no, la revolución la vamos a hacer en el eslabón más débil de la cadena capitalista, y ese eslabón más débil estimó que era la propia Rusia. Ok, pero creía en la revolución mundial. Stalin puede haber creído en la revolución mundial, pero no estaba dispuesto a ponerla en práctica por dos razones. Primero, porque era la tesis sobre todo de Trotsky una vez muerto Lenin, y Trotsky era su gran rival. Por lo tanto, no tenía ningún sentido apoyar las tesis de la revolución mundial, cuando esas eran las tesis que empujaba Trotsky. Y la segunda razón es que ponía en riesgo, grave riesgo, su propia conducción de la Unión Soviética si lanzaba las fuerzas del comunismo soviético a la conquista del mundo completo. Bueno, esto tiene dos matices, ¿no? Porque fueron 30 años de gobierno de Stalin y por lo tanto hay momentos y momentos. Tiene dos matices. El primer matiz es que efectivamente Stalin, aunque formuló la teoría de socialismo en un solo país, armó una red de colaboradores del marxismo que se fueron expandiendo en el mundo occidental y civilizado. En otro ciclo hemos comentado que esa red se la encargó directamente Stalin a un comunista alemán, a Willy Münzenberg, a comienzos de los años 30, y que Münzenberg desarrolló esa red fundamentalmente en el barrio latino de París, en Oxford y Cambridge, y en California. Fueron los tres puntos pivotales en los que se basó Willy Münzenberg para expandir el marxismo a partir de los intelectuales. Y no estamos hablando de Gramsci, sino que estamos hablando de Stalin. Ese es un primer matiz. Pero Stalin no estaba dispuesto, como Trotsky, a llevar al Ejército Rojo a combatir en los campos de Europa para expandir el marxismo. Y el segundo matiz es muy obvio. Una vez ganada la Segunda Guerra Mundial, por supuesto que Stalin está en ánimo, y así lo concretó, de quedarse con todos aquellos territorios que, desgraciadamente, se estimó que
pertenecían a la Unión Soviética después del enorme esfuerzo de guerra que había hecho. Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, 40% de Alemania, Chequia, Eslovaquia, Hungría, Rumania, la antigua Yugoslavia, aunque se desgajará pronto, y así. O sea que en ese sentido, sí, después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin está expandiendo de una manera muy evidente el marxismo por el mundo, no solamente porque se quedará con esos enormes no en volumen físico, pero sí en importancia histórica y en importancia geopolítica, territorios europeos, sino que efectivamente va a cambiar su política agresiva durante la Guerra Fría, querrá tener la bomba atómica y la tendrá, de tal manera de extender el marxismo por el mundo entero. Pero ese será ya el planteamiento del final de su vida, porque hasta la Segunda Guerra Mundial, Stalin ha sido partidario del socialismo en un solo país y en ese sentido ha contradicho las tesis de Marx, por supuesto, y las tesis de Lenin y Trotsky, que eran partidarios de la Revolución Mundial. Bien, tenemos aquí entonces un paralelo. Hemos visto en qué sentido leninismo y stalinismo tienen coincidencias y en qué sentido tienen diferencias. Así que, como siempre, primero les doy las gracias por la paciencia y después de ya 50 minutos creo que es bueno oír preguntas y comentarios hasta 20 para las 9, que es la hora que habitualmente tenemos como hora de cierre. Así que Andrés administrará esa parte de nuestra sesión. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Muy ilustrativo. Tenemos una pregunta de Mario. Dice, don Gonzalo, ¿tuvieron Lenin y Stalin atentados para intentar derrocarlos y asesinarlos como los tuvo Hitler en su época durante la guerra? Lenin le metió 2 tiros en concreto una activista del Partido Social Revolucionario, Fanny Kaplan, le metió 2 tiros a Lenin con mala puntería. Ha habido quienes han sostenido que en realidad no fue ella, que fue un atentado inventado, que le hicieron pagar al Partido Social Revolucionario, que era el único partido al cual Lenin había incorporado al gobierno, le hicieron pagar al partido con la expulsión de sus ministros, bueno, como todos sabemos se llamaban comisarios, el hecho de que una de sus militantes disparara contra Lenin. En el caso de Stalin, hasta ahora no ha sido documentado ningún atentado específico en su contra, pero él continuamente estaba dando cuenta de conspiraciones en su contra. Yo no conozco, puedo estar ignorante, pero yo no conozco en ninguna biografía una descripción de un atentado concreto a la persona de Stalin. Él, como sabemos, vivía con un aparato de seguridad impresionante, tomando todas las precauciones del caso y tomando una precaución muy fundamental, que era la expansión del terror. Cuando una sociedad entra en una situación de terror terrible, se rompe, parece que hay un momento en el cual se rompe toda esperanza de poder practicar el tiranicidio. Perfecto. Elena Yáñez tiene una pregunta. Como siempre, bienvenida, Elena. Ahí Hola, está. profesor. Sus clases tan buenas, aprendo tanto. Pero qué buena persona usted. Muchas gracias, muchas gracias. No, yo le quiero pedir a usted un título porque no he leído nada de Lenin. ¿Me puede dar algún título que valga la pena leer, que no sea tan difícil, tan terrible? Una obra de él, De Lenin, por favor. escrita por él. Usted quiere leer una obra de Lenin, escrita por él. No sé, lo que usted recomiende. Usted sabe. ¿O prefiere una buena biografía sobre Lenin? Claro, quiero conocer ¿Sabe lo que pasa? lo Que que hizo. cualquiera de las obras principales de Lenin Ujú.
las van a latear profundamente, porque son de una minuciosidad en cuanto al desarrollo de los procedimientos revolucionarios que la van a dejar un poco desanimada, por así decirlo. Yo prefiero recomendarle una buena biografía. Y mire, de las Bueno, buenas biografías a la mano, de las buenas biografías a la mano, está la de Mauricio Rojas. O sea, todos lo conocemos, ¿no es cierto? Fue por unas horas ministro de Cultura del presidente sí. Pinochet. Mauricio publicó hace 3, 4 años, Andrés seguramente está buscando ahí, un Lenin magnífico. En castellano, cortito, con la bibliografía puesta al día, casi ¿Se toda la llama, bibliografía. ¿Mm? se llama Lenin Magnífico? No, yo digo magnífico, se llama Lenin. A lo mejor Andrés nos puede dar el título completo, pero Ahí Mauricio Rojas, Lenin. lo dejé en el chat. Y el Lenin, proyecto totalitario, una cosa así se llama, ¿no? ¿Lo tienes ahí a la mano, Andrés? sí, Lenin y el totalitarismo. Lo Lenin y el dejé, totalitarismo. Ya. Esa es la biografía para comenzar. Después están los 3 tomos de Robert Service, que son una joya, pero claro, están en inglés y son casi 2000 páginas. Yo le diría que parta por ahí, que parta por el Lenin de Mauricio Rojas, que además es muy fácil de conseguir porque está publicado en Chile. Por ahí ¿Y partí. de Stalin vale la pena leer algo o no? ¿De Sobre Stalin? Stalin, por supuesto. Y ahí No, sobre... de lo que No, Stalin no, no, escribió. no, de sus obras nada, no. La historia del Partido Comunista de la Unión Soviética es basofia. No, no, a Ya. diferencia de las obras de Lenin, que son de una densidad muy seria, por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Que es una obra casi de juventud de Lenin, pero importantísima, ¿no? Traducida por Boris Stupidin, que toma el mismo título de una obra de un populista ruso anterior a él. Es una obra de una gran densidad. Entonces, de Stalin no hay nada denso que valga la pena leer. Bueno, muchas Pero sí gracias. una buena biografía de Stalin sí que vale la pena y ahí hay decenas. Cuando yo le Y hice la clase sobre, cualquiera de las clases, iba una bibliografía sobre Stalin y una bibliografía sobre Lenin. Sea buena y busquen esos guiones que seguramente usted que es ordenada ya, los debe tener guardados. Ahí va toda una bibliografía completa sobre Stalin y sobre Lenin. lo voy a buscar. Muchas Busque, gracias. busque, sea buena. Gracias. Rosita. Hola Rosita, como siempre. Como siempre preguntona, profesor. Pero qué bueno, eso es excelente. Profesor, quiero hacerle una consulta. ¿Qué resabios quedan del tiempo de Lenin y de Stalin en la Rusia actual? Sabemos que con Mikhail Gorbachev vino la Glasnost, en que la mayor parte del mundo se enteró de lo que verdaderamente ocurría dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero en la actualidad, el pueblo ruso vive un régimen parecido a lo que vivían en ese tiempo, muy distinto. ¿Qué influencia ha tenido en Europa y en Latinoamérica doctrinas como la de Lenin y la de Stalin? Ya, ahí tenemos 2 preguntas en una. La primera la va a contestar el profesor Andrés Barrientos porque él ha estado en Rusia. Yo soy un historiador y nunca he estado, espero no morirme sin conocer San Petersburgo, ciudad que a la que he estudiado, todo lo que he podido, entre comillas, la conozco en los planos y la conozco porque me encanta como ciudad histórica importantísima, ¿no? San Petersburgo, Petrogrado, Leningrado, la misma ciudad. La segunda pregunta, esa sí que la puedo contestar. Bueno, la influencia del leninismo, mucho más que del stalinismo, la influencia del leninismo sigue siendo decisiva en los partidos comunistas y en particular en el Partido Comunista de Chile. El Partido Comunista de Chile tiene componentes leninistas y componentes gramscianos y de neomarxistas de la Escuela de Frankfurt. Pero el Partido Comunista de Chile no ha renunciado para nada a su talante leninista. Y eso pasa con el
mejor partido comunista de América, como es el chileno, y uno de los mejores del mundo. Y pasa en general con los partidos comunistas de América, que siguen siendo deudores de Lenin. Por ejemplo, cuando uno lee la literatura, cuando digo literatura me refiero a los escritos, ¿no? A los escritos marxistas de hace 50 años atrás en Chile, en pleno periodo de la Unidad Popular, no hay escritor marxista en la revista Principios del Partido Comunista, en el diario El Siglo del Partido Comunista, en los folletos del partido. No hay autor que no cite a Lenin reiteradamente. Por supuesto, no hay una sola cita de Stalin. Stalin fue borrado del partido a partir del año 56. Pero a Lenin se le está citando continuamente. Es recurrente, no hay más fuente, antes de llegar a Marx, por supuesto, que Lenin para los comunistas chilenos de esa época. Hoy día sí comparten esa fuente con Gramsci, un poquito con otros autores, con Althusser, con Garodí, a los que han tratado mal en algún momento, pero que los tienen bastante incorporados hoy día, miembros algunos de ellos de la Escuela de Frankfurt. Entonces, cuando yo me tenga que ir, Andrés le va a contestar la primera pregunta. Ya, partimos entonces. Voy a ser muy breve. Tengo que decir sí que yo no he pisado Rusia, sí he estado en países que fueron parte de la Unión Soviética. Entonces, mi experiencia como presencial ha sido en Kazajstán, en Estonia, en Letonia, en Lituania o Polonia y lo que es Bielorrusia o Belarus. Y en eso, lo que uno puede ver como patrimonialmente, sobre todo en Belarus, que es un país que prácticamente depende de Rusia hoy, es que las plazas se conservan con nombres de Lenin, las estaciones de metro tienen los nombres de Lenin, todos los edificios municipales tienen estatuas de Lenin, con el dedo ahí apuntando hacia el horizonte. La arquitectura como central de la ciudad están los retratos o la historia de la Unión Soviética, por lo cual me atrevería a decir que aún perdura ese resabio de la Unión Soviética, más aún también con la población mayor, que algunas personas, al ver que perdieron todo en ese régimen soviético, también ven hoy con cierta añoranza en ciertas materias de la época. Y lo otro es que si lo que está pasando hoy, pude hace un poco tiempo atrás, hace más o menos un mes, pude compartir con el Premio Nobel de la Paz del año 2022, que es uno de los encargados de la Fundación Memorial, que es que tras la caída de la Unión Soviética crearon esta institución memorial en Rusia para desclasificar los documentos del régimen totalitario, y hoy está siendo perseguido por el régimen de Vladimir Putin. Ellos recibieron el premio Nobel en el 2022, y él nos señalaba, y también Konstantin Eger, que es un periodista ruso disidente del régimen actual, nos señalaban que las prácticas que se utilizan hoy en Rusia son prácticas inspiradas en la estructura estalinista. Entonces, aún quedan esos resabios de estas materias, por así decirlo. Muchas Tenemos gracias. espacio, gracias a usted, Rosita. Tenemos espacio para una pregunta más, si es posible, Andrés. Max está ahí. Hola, profesor. Hola, Max, qué gusto de verte. Igualmente, muchas gracias por la exposición. Profesor, me quedó el punto pendiente. Me imagino que es un tema bastante complicado de terminar por el oscurantismo que hay en en esa época de la historia. La cantidad de muertes que hubo por parte o como consecuencia de uno y de otro de estos líderes. Entiendo que obviamente Stalin lleva la ventaja,
Pero obviamente las cifras no se manejan cifras exactas, pero ¿cree usted que son a raíz del poco tiempo que estuvo Lenin al mando del gobierno, digamos, de la Unión de República, o bien se debe a la inseguridad que tenía él y la necesidad de aplacar cualquier tipo de sublevación que pudiera haber en su contra? A ver, en el caso de Lenin, tenemos cifras, ¿ah? Tenemos cifras importantes. Por lo menos hay 3 cifras importantes que están bastante seguras. El número de personas que murieron en la hambruna durante la guerra civil, y podemos adjudicarle a Lenin el hecho de que haya habido una guerra civil, porque se tomó el poder con un golpe de Estado y por lo tanto provocó una guerra civil. El número de personas que murieron de hambruna durante la guerra civil de los años diciembre del 17 a diciembre del 20 está acotado entre 6 y 7 millones de personas que murieron de hambre durante la guerra civil. Esa es la primera cifra importante. La segunda es el número de muertos del Ejército Rojo durante la guerra civil, que ha sido estimado en 1.250.000 combatientes. El Ejército Rojo, el Ejército Triunfador, habría perdido 1.250.000 hombres. No tenemos una estimación fiable para los ejércitos blancos. Los ejércitos blancos, como se sabe, nunca tuvieron un solo mando común y obviamente que nadie se preocupó, una vez derrotados, de recopilar información sobre sus propios muertos. No sabemos si fueron muchos menos o muchos más. Esa cifra no la tenemos. La tercera cifra importante que tenemos es de represión en los campos y por lo tanto de muertos en los campos bajo Lenin. Pero aquí hay muchísima diferencia de opiniones entre una cota mínima de unos 10.000 a una cota máxima de unos 50.000 entre el año 17 y el año 24. Adjudiquémosle a Lenin los muertos hasta que murió él, ¿no es cierto? Aunque ya no estaba en los últimos 2 años en condiciones. Pero en el caso de Stalin, sí que tenemos información, bueno, muy discutida. Yo he hecho los cuadritos de unos 20 autores aproximadamente, no sé si son entre 20 y 22 más o menos, con también unas 20 columnas respecto de distintos momentos de la represión, porque no todos ponen el mismo momento. Hay gente que te dice, la represión entre el año 24 y el 31 fue tanto, pero es el único autor que toma ese segmento. Entonces, en los segmentos en los que realmente hay una discusión tremenda, es el segmento de los años 37-38, que son los 2 años de la peor represión de Stalin. Hay 2 historiadores rusos, Olga Satunstaya, y no me acuerdo cómo se llama el otro, que sostienen que entre los años 37 y 38 hubo entre 20 y 22 millones de detenidos en la Unión Soviética. Bueno, esa cifra es imposible. La cifra más correcta es la que sitúa el número de detenidos entre los años 37 y 38 en 6 a 7 millones. Pero es interesante saber que hay 2 historiadores rusos que sostienen que los detenidos fueron 3 veces más. Entre 20 y 22 millones sostiene la Olga Satunstaya y otro señor más. Pero la cifra mejor, la más exacta, va entre los 6 a 7 millones. Ahora, si uno toma el total de las personas que pasaron por el Gulag, esa cifra, la que mejor la ha trabajado es esta gran historiadora estadounidense, pero hoy día británica, casada con un polaco que se llama Anne Applebaum. Y Anne Applebaum tiene una cifra de 28,8 millones de personas que pasaron por el Gulag y 2,8 millones comprobados muertos en el Gulag. El Gulag tiene campos de trabajo, tiene cárceles de detención y tiene colonias de deportación. Eso lo vimos en otras clases. ¿No es cierto? El Gulag es todo un sistema de represión que no es solamente de campos de trabajo, sino que también están integradas las cárceles, están integradas las colonias de deportación. Ahí habrían muerto comprobadamente. Es muy probable que la cifra sea 2, 3, 4 veces mayor. Habrían muerto comprobadamente 2.800.000 personas de los 28,8 millones que pasaron por el sistema. Eso es lo que ha podido comprobar la Anne Applebaum. De eso tiene seguridad. Y después la otra cifra muy discutida en el caso de Stalin
es el número de muertos en la colectivización de la agricultura de los años 28 al 32. Ahí tenemos una cota mínima, que es la que dan los historiadores franceses del libro negro del comunismo, Stéphane Courtois. Ellos hablan de 6 a 7 millones, o sea, ellos dan una cifra equivalente de muertos en la colectivización de la agricultura del 28 al 32 de los que habrían muerto durante la guerra civil de 10 años antes. En el campo ruso se habrían perdido de 6 a 7 millones de personas entre los años 17 al 20, bajo Lenin, y dicen ellos otros 6 a 7 millones en la colectivización de los años 28 al 32. Pero Robert Conquest estima que son entre 10 y 11 millones. El libro de Conquest, La cosecha del dolor, The Harvest of Sorrow, es probablemente la investigación más certera que se ha hecho hasta ahora sobre la colectivización. Y él sitúa entre 10 y 11 millones los muertos en la colectivización de la agricultura. Entonces, bueno, ahí van saliendo algunas cifras, te fijas tú, que son de magnitud muy distinta en cuanto al aparato represivo de Stalin, entre 6 y 11 millones muertos en la colectivización de la agricultura, en 2.800.000 muertos en el Gulag, 28,8 millones que pasaron por el Gulag, respecto de las cifras de Lenin, en que entre 10.000 y 50.000 personas murieron en campos de trabajo. Así que, pero claro, está ahí el problema que tú muy bien planteas, en el sentido de que estamos hablando de un periodo muy breve, superado por 6, 7 veces más extenso en el caso de Stalin. Estimadísimos, siempre nos respetamos el 20 para las 9. Les doy un saludo muy cordial, los invito a la sesión próxima. Tendremos el jueves que viene al profesor Gonzalo Larios, que nos va a contestar una pregunta muy terrible. Si Franco, Perón y Pinochet fueron fascistas. Como ustedes ven, este año nos hemos mandado unas preguntas impresionantes. Así que esperamos verlos el jueves próximo y después me tocará cerrar a mí el ciclo con los conservantismos, los distintos tipos de conservantismo que ha habido en el siglo XX. Muchas gracias, Andrés, y un abrazo muy grande para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Un saludo a todos. Que estén muy bien. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Saludos a todos. Gracias. Gracias, profesor.